Hola amigos, un placer saludarles en la ya cercanía de la Navidad. Gracias a todos los que se conectan. Durante la semana pasada, que fue Acción de Gracias, tomamos un descanso, pero las noticias no paran y hay que seguir. Esta semana hay detalles de lo que sería el plan de deportación que aplicaría Trump en caso de llegar a la Casa Blanca. Hay datos importantes. Además, hay una información que me acaba de llegar la abogada Rosalí Chaviano hace instantes y es un informe de Human Rights Watch de la situación de los asilos en la frontera, que están hablando de una situación difícil para especialmente mexicanos que escapan de la violencia en ese país y ya vamos a hablar un poco también del informe. Así que gracias, abogada, por estar una vez más aquí y conmigo. Muchas gracias por la invitación, como No. siempre. Chévere, fíjese, hay mucha información respecto a ese posible plan para aplicar las deportaciones masivas, ¿no? En las últimas horas, varios medios indican que la administración Trump estaría hablando con varios países, como Bahamas, Turcos y Caicos, también está Panamá en esta lista. Eso lo reporta a la cadena NBC para que estos países acepten a migrantes que sean deportados. Esto, por supuesto, preocupa a muchas personas. Hay un número importante que ha cruzado la frontera en los últimos 4 años. ¿Cuál sería primero su visión de este programa? Y ya vamos a ir después con lo que se le puede recomendar a esos migrantes. Sí, bueno, primero de que realmente esto no es nuevo, sí se ha realizado anteriormente y las administraciones, diferentes administraciones han mirado esta opción, ya que muchos países a veces no quieren aceptar sus nacionales y obviamente Estados Unidos a este punto tiene que ir a otros países, acudir a otros países para poder deportar a ciertas personas a los Estados Unidos. Entonces, primero que todo, tenemos que recordar que esto no es algo definitivo. Realmente son que se está hablando más de la situación que otra cosa. Y lo importante es que una vez que la administración entre en el próximo año, a ese punto realmente tenemos que ver cuáles son los planes, las promesas y los planes, cuáles van a ser exactamente ese acuerdo, tienen que ver cuántas personas van a aceptar, quiénes van a aceptar, qué países están dispuestos a aceptar, qué nacionales. Entonces, hay mucha información que falta y por lo tanto mi consejo siempre es no entrar en pánico hasta que realmente tengamos ese plan concreto. Claro, porque hasta ahora lo que se maneja es las versiones de prensa que indican, no solo versiones de prensa, también está el comunicado del gobierno de Bahamas, porque Bahamas ha sido uno de los países que ha dicho, sí, se comunicaron con nosotros, nos pidieron esta posibilidad, nos ofrecieron esta opción de que recibamos migrantes, pero no nos damos abasto, es lo que dice el gobierno y no aceptaron esta propuesta. Ahora, ¿es legal que, por ejemplo, si yo cruzo de Venezuela o Cuba, ¿no? Ya Cuba es otro país que también en las últimas horas ha dicho que no tendría intención de recibir a migrantes que sean deportados de Estados Unidos, pero es legal que si, por ejemplo, yo soy venezolano, me deporten a otro país que no es mi país de origen. Bueno, realmente legal depende del sentido que se diga. Realmente cuando han habido estas demandas en contra de estos planes, más bien por las violaciones a los derechos de las personas. Porque en sí Estados Unidos, si una persona entra a los Estados Unidos y esta persona, Estados Unidos determina de que ya sea tiene una orden de deportación, una orden expedita de deportación y quiere sacarla del país, tiene esa opción de hacerlo, ya sea donde sea, literalmente. Ahora, donde vienen las violaciones es realmente en la oportunidad justa que se le está dando a esta persona, en el hecho de que las personas que están a favor de los derechos humanos dicen de que realmente mandar a esta persona a un país que muchas veces, ya sea que no tienen el mismo sistema de justicia, que no tienen absolutamente a nadie, amistades, familiares, le va a ser muy difícil que realmente estas personas puedan obtener un estatus de asiliado y entonces de cierta forma se les está violando ese derecho internacional. Eso es más bien en ese aspecto. Ok. Eh, Otro aspecto interesante es que a medida que se acerca la fecha del 20 de enero, vemos más migrantes tratando de llegar a Estados Unidos en caravanas, ¿no? La situación se hace complicada. ¿Qué se está viviendo en la frontera, de acuerdo a lo que hemos podido ver y los reportes que usted también maneja? Porque veo que está muy informada sobre lo que se está viviendo allí. Sí, realmente lo que se ha reportado es que hay muchas personas con bastante miedo, ya sea en la parte de la frontera de aquí de los Estados Unidos como en la parte de la frontera en la parte de México.
Entonces, personas que están escondiéndose ya, personas que ya están buscando planes en cuanto a lo que va a pasar luego del 20 de enero, iglesias que le den refugio, amistades, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos viendo. También hay mucha falta de información. Creo de que desafortunadamente el pánico está causando este efecto de que la falta de información, que las personas automáticamente asuman lo peor y por lo tanto tengan estos planes tan extremistas como tener que esconderse en una iglesia, tener que esconderse en ciertos lugares para que la inmigración no los encuentre. Entonces, es más bien lo que estamos viendo que está pasando. También hay otro aspecto respecto al paro humanitario, ¿no? Que es un mucho suspenso de lo que pueda ocurrir con el estatus de protección temporal. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo está trabajando hasta hoy? ¿La gente sigue aplicando a pesar de lo que por qué nos puede pasar? Bueno, sí, el programa de paro humanitario, como no han dicho oficialmente de que es un programa que ya se terminó, de que se suspendió, al contrario, dijeron que habían quitado esta suspensión. Realmente lo único que podemos ver, por lo menos de nuestra perspectiva, es que no está funcionando. No está pasando absolutamente nada. Las personas creo que ya perdieron toda la esperanza en el programa porque no vemos aprobaciones, no vemos confirmaciones, no vemos permisos de viaje, no vemos personas entrando, entonces realmente vemos esta suspensión que nunca quitaron, es básicamente lo que estamos viendo. Qué difícil, ¿no? ¿Cuál sería esa recomendación tanto para la gente que espera un permiso de viaje? Mucha gente lo ha dejado todo esperando ese permiso de viaje. Algunos que tienen la aprobación ya del parol, pero no tienen ese permiso de viaje y los días van pasando. Qué angustia para ellos, principalmente, ¿no? Totalmente, sí, personas que lo han vendido todo, como las personas también que se encuentran en las fronteras esperando por una cita de CBP One, que me imagino que entre más pasen los días y menos vean esa cita, más la desesperación va a crecer, porque sabemos que, por lo tanto, en la administración de Trump no creen en lo que es la parte parahumanitaria, no creen en esto de la cita de CBP One, de las personas entrar de esta forma, entonces lo más seguro es que vamos a ver estos cambios reflejados en estos aspectos de inmigración en cuanto cambie la administración. Muy importante tener información fresca y mantenerse en contacto con nosotros, con usted, para tomar en cuenta cualquier cambio que se pueda dar a conocer en las próximas semanas. Nosotros vamos a seguir en contacto, a pesar de que estamos ya en época de fiestas, pero la información nos obliga a seguir. Entonces, bueno, su recomendación por último a quienes estén en el parol y su número de contacto importante para que la gente que tenga algún tipo de incertidumbre pues pueda tener de primera mano la respuesta de quienes saben cómo se lleva este proceso. Realmente las personas que tengan en este momento esperando por el parol, la realidad es que al final del día, hasta que ellos oficialmente no digan que el programa paró o se terminó, es simplemente continuar esperando en ese aspecto, pero la realidad es que si no lo han hecho, y lo he dicho varias veces con Orián, si ya no lo han hecho, deben ya comenzar a tener otros planes si es posible, otros planes de venir a los Estados Unidos legalmente. Desafortunadamente, el paro humanitario no creo que debe ser el plan A para nadie en estos momentos. Y al final del día, yo diría también llenarse de información, tener la información de cuáles son estos procesos legales, porque muchas personas asumen una vez más que tiene que ser asilo, que tiene que ser refugio, y van a este lado más humanitario, pero existen otros tipos de vías legales y es importante que sepan cuáles son, porque a lo mejor son elegibles, a lo mejor es una posibilidad y por el hecho de la falta de información no lo hacen. Entonces, ese sería otro consejo que les tengo. Y por último, mi teléfono del bufete es 305-518-9779. Perfecto, abogada. Muchas gracias por el tiempo. Quería aprovechar esta oportunidad para poner en contexto de lo último y sobre todo este plan que tendría la administración Trump de hablar con varios países para iniciar estos procesos de deportación, sin contar no solo el aspecto legal, sino los gastos que implica, ¿no? Porque eso tiene un gasto, esos vuelos que se planificarían para ejecutar dichas deportaciones, perdón. Sí, y que quería añadir, Orián, que en lo que Adelante. estaba mencionando en cuanto al reporte que estábamos leyendo hoy de Human Rights Watch, lo que realmente ellos estaban diciendo en este Sí, reportaje, en este reporte, mejor dicho, sí. es de que de cierta forma a estas personas que entrevistaron, Ujú, básicamente muchas de ellas, la mayoría de ellas, sí, tuvieron la misma experiencia con los oficiales de migración, sí. los cuales le decían a ellos que el asilo no existe.
Entonces, es algo que definitivamente hay que hablarlo, hay que explicarlo a las personas, porque la realidad es que eso no es así. Claro, porque El estaría asilo, vulnerando un derecho, ¿no? exacto, el asilo sí existe, Mm, lo único es que desafortunadamente todavía está implementándose esta ley en cuanto al asilo, mm, que es que si usted entra entre puertos de entrada ilegalmente, realmente hay una presunción que usted no es elegible para el asilo, pero ok. aún así usted puede ganar esta presunción, usted puede mostrar que existieron circunstancias excepcionales por las cuales ustedes no pudieron esperar a esta cita de CBP-1 y existen excepciones a la cita de CBP-1 también. Entonces, es el hecho de que estamos todavía en una administración que supuestamente es más amistosa, más Ujú, nice con los inmigrantes y estamos viendo que ya los oficiales están tomando esta posición, una posición bien fuerte en cuanto a los inmigrantes. sí, señor. Y definitivamente esto nos deja también un mensaje a qué es lo que nos espera en el futuro, porque si Ujú, esta administración, los oficiales están actuando irracionalmente de esta forma, entonces, ¿qué es ujú, lo que nos espera con la próxima administración que ha complejo. dicho realmente sin ningún filtro ninguno de que no quiere inmigrantes, de que van a haber estas deportaciones masivas y por lo tanto 100% es una preocupación en parte al Sí, sí. derecho de las personas. De ya tener el asilo y por supuesto han hecho énfasis en la inmigración ilegal, que es la que, bueno, normalmente se está viendo en la frontera y por eso se han tomado esta administración actual, la de Biden, planes como el CBP-1 el estatus de protección temporal o el paro humanitario para tratar de frenar un poco ese flujo en la frontera. Así que es Correcto. importante tener en cuenta esa información. Gracias, abogada. Así que vamos a seguir en contacto. Cualquier pregunta, comentario, pues déjalo aquí con gusto, lo trataremos en próximas emisiones. Un placer. Un placer. Pues